El neoliberalismo y sus transformaciones en la educación. En el año 1980, el neoliberalismo fue consolidado como un modelo político y económico dominante, apoyado por gobernantes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan. También apoyado por organismos internacionales como el Banco Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Su idea principal era que el mercado debería tener más libertad y que el Estado debería intervenir menos. Propuesta neoliberal en la educación. El objetivo del neoliberalismo en la educación era buscar transformar los sistemas públicos. Esto significa que el neoliberalismo buscaba transformar la forma en la que funciona la educación pública. Después tenemos la mercantilización en la educación. El aprendizaje pasó a ser visto como un servicio que podía ser elegido. Esto quiere decir que la educación dejó de verse solo como un derecho y comenzó a tratarse como un servicio. Después tenemos la descentralización educativa. El Estado transfiere la administración de escuelas a provincias o municipios. Esto quiere decir que antes el gobierno nacional se encargaba de la mayoría de las escuelas. Después esta responsabilidad pasó a ser de las provincias o de los municipios. Después tenemos la nueva gestión escolar. Las instituciones comienzan a ser evaluadas mediante resultados. Las escuelas comienzan a medirse solo por las notas de los alumnos y otros indicadores. Es decir, que se evaluaban principalmente si obtenían buenos resultados. Después tenemos el impacto en la educación. Esto significa que se le da más importancia a los y al rendimiento académico que otros aspectos, como por ejemplo enseñar valores, desarrollar el compromiso crítico y formar a ciudadanos comprometidos. Las consecuencias del neoliberalismo, las consecuencias de esta propuesta neoliberal en la educación es que no todas las escuelas tienen las mismas oportunidades. Como cada provincia o municipio tenía distintos recursos económicos, algunas escuelas pudieron mejorar más que otras. En la educación dejó de verse como un derecho que debía garantizar el Estado y comenzó a verse como una forma de inversión en el que las personas podían adquirir habilidades y conseguir trabajo. De las nuevas funciones de la educación desde los años 80. La primera función es la función democrática y ciudadana, la cual ésta asumió como tarea formar ciudadanos con un pensamiento crítico y respetuosos. Después tenemos la función de la preparación para el mercado laboral, la cual ésta hace hincapié a la resolución de problemas y también al cambio que tiene el mismo, ya que el trabajo tuvo cambios de acuerdo a la incorporación de la tecnología. Después tenemos la alfabetización digital, que esta se incorporó las computadoras en el aprendizaje, en el ámbito del aprendizaje. Después tenemos la inclusión y la diversidad, la cual esta hace hincapié a la inclusión de crear grupos, de formar grupos y también a reconocer su cultura. Después tenemos el nuevo rol docente, la cual se empezó a ver como guía y también como acompañante. Después tenemos el aprendizaje permanente, el cual se entabla que el conocimiento de una persona tiene cambios durante toda la vida por el simple hecho de los cambios que tiene, por los cambios tecnológicos y los cambios en la sociedad. Consecuencias sociales y educativas del neoliberalismo a partir de la década de 1980. El neoliberalismo fue implementado en varios países, la cual promovió políticas de servicio, donde éstas generaron consecuencias sociales y educativas.
Su primera consecuencia fue el aumento de las desigualdades. Aquí, al reducir el gasto público y abrir el comercio, la riqueza se centró en algunos pocos sectores, por ejemplo, en el capital financiero y en las grandes empresas. Mientras gran parte de la población sufrió pobreza y desigualdades, su segunda consecuencia fue la precarización laboral. Aquí aparecieron contratos temporales, menos estabilidad, pérdida de los derechos. Cada uno debía resolver su situación por sí solo. Su tercera consecuencia fue el estado de bienestar. Aquí el Estado tuvo menos interés por la salud, por la educación y por la asistencia social. Muchos servicios pasaron de ser un derecho y cada persona lo podría tener dependiendo de sus posibilidades económicas. Cuarta consecuencia, el individualismo y el debilitamiento. Esta se centró en la idea de que el éxito o el fracaso dependía del esfuerzo personal. Quinta consecuencia, concentración económica y exclusión. Las privatizaciones favorecieron a grandes grupos económicos, mientras que a las pequeñas empresas no pudieron competir. Así creció la exclusión de los sectores más vulnerables. Consecuencias educativas. La educación era entendida como mercancía. La educación dejó de verse como un derecho y empezó a tratarse como un servicio que debía ser eficiente y competitivo. Esto quiere decir que priorizaba la eficiencia, la competencia y los resultados. Después tenemos la segmentación educativa. Las escuelas comenzaron a ser muy diferentes entre sí y eso aumentó la desigualdad a la educación. Esto quiere decir que aparecían más diferencias entre las escuelas porque no todas tenían los mismos recursos económicos, generando desigualdades en las oportunidades de los estudiantes. El gobierno pasó la responsabilidad de administrar las escuelas a las provincias, por lo tanto, algunas provincias podían invertir más en educación que otras, lo que provocó desigualdad entre regiones. También la educación comenzó a centrarse más en enseñar habilidades técnicas para conseguir trabajo que enfocarse en desarrollar el pensamiento crítico y la formación ciudadana. El docente pasó a ser evaluado por resultados y pruebas estandarizadas. Esto aumentó la presión sobre el rol docente y también generó conflictos debido al bajo salario. La privatización y la fragmentación tanto en lo social como en lo educativo del modelo neoliberal. Bueno, en 1980 muchos países empezaron a implementar este modelo político, que era el modelo neoliberal, que el mismo fue impulsado por organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Estas políticas tenían el objetivo de reducir la participación del Estado y darle más protagonismo al sector privado. ¿Pero qué es la privatización? Bueno, la privatización aquí básicamente consistió en la venta de empresas públicas y trasladar los servicios básicos como la educación al sector privado. Las escuelas se vio el inmenso crecimiento de las instituciones privadas, la participación de empresas y la implementación de los vouchers. En consecuencia, se empezaron a producir fragmentaciones tanto en lo social como en lo educativo. En lo social aumentó la tasa de desempleo y desigualdad. Además, el Estado
el Estado no les garantizaba servicios básicos como la salud, la educación y un seguro social. Y en lo educativo ya no todo tenía las mismas posibilidades. Había una gran diferencia entre instituciones, provincias y recursos disponibles, haciendo que esta diferencia cada vez sea más notoria. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la privatización y la fragmentación están relacionadas, ya que una se encargaba de reducir el papel del Estado y otra se encargaba de dar más importancia al mercado, haciendo que esta diferencia social esté en aumento, la diferencia social tanto de lo educativo como de lo social. Y bueno, para finalizar, como conclusión, teniendo en cuenta esta información, es importante decir que para tener una sociedad justa, que el Estado cumpla su rol, activo, que sería garantizar estos servicios principales o estos servicios que son los más importantes, que serían la salud y la educación.